presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy, como cada mes, vamos a platicar con Agustín Guerrero del Partido Morena de los diferentes temas de la agenda nacional que se han suscitado en las últimas semanas y que están transcurriendo todavía. El asunto, por ejemplo, del presupuesto que se está debatiendo allá en el Congreso de la Unión, la reforma electoral, entre otros temas. Me da mucho gusto saludarte, Agustín. ¿Cómo te va? Muy bien, Miguel, muy buenas tardes al auditorio. Aquí, como cada mes, pues ya estamos listos para comentar pues temas importantes de la agenda social, de la agenda política, de la agenda pública de nuestro país. A ver, ¿con cuál tema empezamos? ¿Cuál te gustaría, presupuesto o reforma electoral? Mira, estamos ahorita ya en la parte final del presupuesto. Ajá. Se aprobó en esta semana el proyecto de dictamen que envió el presidente de la República a través del secretario de Hacienda en septiembre pasado, y ya se aprobó también en el Pleno, en lo general, el presupuesto. Y ahora mismo está en un debate de las 2.500 reservas que hicieron los diferentes diputados, y bueno, es un debate al que se tiene derecho de estar revisando puntualmente cada uno de los temas del presupuesto. ¿Qué es lo que ya resalta ahorita? Que en primer lugar es el presupuesto más grande que ha habido en la historia del país. 8.300.000 millones de pesos, no es una cantidad menor, es muy significativo porque tiene que ir acompañado de la ley de ingresos, ¿no? Para poderse gastar esa cantidad, se tiene que recaudar primero esa cantidad. Entonces, estamos hablando del presupuesto de ingresos y de egresos más alto en la historia del país. De lo que el presidente envió como proyecto de presupuesto, llama la atención la parte que corresponde a los órganos autónomos. De acuerdo a la ley, lo que envían los órganos autónomos a la Secretaría de Hacienda se tiene que respetar y así se debe de presentar en la Cámara de Diputados. Así ocurrió, pero una vez que está en la Cámara de Diputados, ya los diputados sí pueden hacer modificaciones a los montos que presenta la propuesta, la iniciativa del presupuesto. Y lo que tenemos es que en el caso del INE, que ahora también está en el mar de tempestades de la reforma electoral, pues hay una reducción sustantiva importante del presupuesto del INE, 4.200 millones de pesos. Ellos estaban solicitando 28.000 millones y terminó en 24.000. Sí. Entonces, es importante conocer por parte de los diputados, de la mayoría, porque quienes votaron en lo general el proyecto de presupuesto son los diputados de Morena, del PT y del Verde. Y votaron en contra 222 diputados del PAN, del PRI, del PRD y de MC. Entonces está muy claro las dos posturas, la alianza mayoritaria que gobierna el país y la oposición votando en contra, lo cual así debería de ser siempre. O sea, finalmente es normal, vamos, ¿no? Así debería de ser. Por eso el presidente de pronto critica cuando en los tiempos del PRI el presupuesto se aprobaba por unanimidad, porque se dedicaban a comprar diputados, se dedicaban a ofrecerle migajas a algunos diputados para que votaran a favor, y entonces salir el presidente a pararse el cuello y decir, por consenso, por unanimidad, se aprobó el presupuesto, ¿no? En este caso, pues no hay ese interés. Finalmente, el presupuesto es un reflejo de la visión de país que tiene la Cuarta Transformación, y si tú no estás de acuerdo, pues no tienes por qué votar a favor.
lo más natural es que votes en contra, por eso es la oposición. Entonces, eso ya ocurrió, la oposición se comportó como tal, como oposición, votando en contra, ¿no? Y en estos modificaciones que hay en el presupuesto, es una obligación de la mayoría, que es la que hace los cambios, explicar por qué a un órgano le quita una cantidad y por qué a otro órgano le suma esa cantidad. Hay que dar una explicación a la sociedad, porque al final del día es dinero de todos nosotros. O sea, claro, ese dinero que se está aprobando son los impuestos, es el pago de predial, es el pago del agua, es el IVA, o sea, son las contribuciones de la gente. Entonces, cuando los diputados hacen una asignación de ese dinero a los diversos temas, pues tienen que explicar, tienen que fundamentar y exponer motivos de por qué se hace de tal o cual manera. Y si deciden de pronto quitarle a un órgano una cantidad de dinero para pasárselo a otra área, a un programa, a una secretaría, tienen que dar una razón, tienen que exponer los motivos, pues para que quede claro que no es un asunto faccioso, que no es un asunto de una ocurrencia, ¿no? Sino que hay una razón sólida, legal, para poder hacer esa transferencia, ¿no? Entonces, ¿qué vimos? Que del proyecto original del presidente, alrededor de 6,300 millones de pesos que estaban asignados al INE, al Poder Judicial, 1,300 millones de pesos, se trasladan ahora a dos áreas, particularmente a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Esos 6,000 millones de pesos que se quitan de un lado van a pasar a estas secretarías. Y hay que dar una razón, hay que explicar por qué este movimiento, cuáles son las razones de si esos 4,000 millones de pesos que se le quitan al INE, pues no van a afectar funciones sustanciales, funciones sustantivas del instituto, ¿no? ¿A qué dedicaba el instituto esos 4,000 millones de pesos? Eso es lo que los diputados que deciden quitárselo nos tienen que explicar. Es decir, mira, no pasa nada porque era dinero que se utilizaba en compensaciones para los sueldos de los consejeros o de la alta burocracia del INE, ¿no? Que de por sí ya ganan bastante bien, pues es quitarles una compensación. Bueno, está bien, se podría explicar que no pasa nada. Pero si me dicen que esos 4,000 millones de pesos que se van a quitar era una parte destinada a la credencial del elector, pues entonces sí. Sí, no, ahí sí. Puede haber un problema, ¿no? Entonces, esa parte no queda clara, o sea, simplemente la nota es, se le recortan al INE 4,200 millones de pesos. Está bien, pero tú tienes la obligación, como ciudadano, de decirle a tu diputado, oiga, diputado, y explíqueme por qué, o sea, esos 4,000 millones de pesos que le quitaron al INE, ¿a qué lo dedicaba, no? Y ahora lo va a pasar a otro rubro, ¿por qué? O sea, ¿a dónde? ¿A qué parte de la actividad? ¿Para qué es ese gasto, no? Entonces, esa parte me parece que todavía falta por desarrollarse, ¿no? Porque el debate ha sido un debate de soliloquio, decía yo, donde cada quien habla para sí mismo. No hay propiamente un debate donde tú expones tus razones, tus argumentos, el otro te responde con argumentos, con razones, ¿no? Sino que hemos sido testigos, pues, de un proceso de descalificación permanente, donde todos los diputados hablan como si estuvieran hablando a la patria. Exacto. La abstracción, ¿no? Y sin entrar a los temas sustantivos de la argumentación política y de los razonamientos con relación a la realidad, ¿no? ¿A qué hechos reales son los que se están afectando? Entonces, bueno, eso es lo que hemos visto ahora. Yo creo que finalmente se va a aprobar este presupuesto. Lo que tiene que ver con los estados, pues hay una fórmula de asignación, hay una ley de coordinación fiscal que establece con mucha puntualidad, de acuerdo a criterios establecidos en la ley, no solo el de población, ¿no? Tiene que ver también con la marginalidad, tiene que ver con el desarrollo industrial, de crecimiento económico en las diversas regiones. Hay una fórmula que hace un reparto de los recursos que van a cada estado
y que terminó con una práctica que venía todavía en las anteriores legislaturas, donde los diputados iban a pelear dinero para sus estados, ¿no? Fueron célebres esas sesiones de medianoche donde se decía que los diputados estaban jaloneando dinero para obras, para escuelas, para caminos, para clínicas, para sus estados, para su territorio, en fin, ¿no? Eso se acabó, eso ya no hay más. Hay una fórmula matemática de distribución de los recursos, de tal manera que a cada estado se le da lo que la fórmula determina. Si sale algún diputado, por ejemplo, en Puebla salió un diputado, Mario Riestra, del PAN, a decir que él había conseguido quién sabe cuántos millones de pesos para un hospital. No es cierto eso. Son por fórmulas de asignación, como se hace el reparto para los estados, y a cada estado se le da lo que la fórmula establece, ¿no? Entonces, y se ha resaltado además con esta administración de que la entrega ha sido puntual. O sea, una vez que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, las transferencias a los estados han sido puntuales, nunca ha habido retrasos, ¿no? Nunca ha habido una irregularidad en las transferencias a los recursos, tanto a los estados como a los municipios. De acuerdo, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, a través de la pantalla de WOW TV, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Estamos hablando del asunto del presupuesto. Qué importante es lo que mencionaba en el primer bloque, porque explicar por qué se hacen los recortes, porque obviamente, hablando de la oposición, y ahorita le tocó al PRI, al PAN, al PRD, y en algún momento, por supuesto, le tocó a Morena hacer oposición, y bueno, mencionaban precisamente de lo que no estaban de acuerdo. ¿Por qué lo estoy mencionando? Pues precisamente por lo que decía Agustín, es que hay que explicar precisamente, ahora sí con palitos y bolitas, el porqué de los recortes. Podemos estar o no de acuerdo, eso es otra cosa, pero qué importante es saber los porqués, y creo que esto es parte también de una muy buena comunicación, que en algunos casos no se da, pero bueno, que es importante lo que nos está mencionando en este caso Agustín Guerrero. A ver, Agustín, hay otro punto que tú querías platicar mucho y que, siguiéndote siempre en tus redes sociales, hay un tema que pues obviamente lastima a los mexicanos y lastima mucho, que es el asunto del Fobaproa. Y con todo y la cuarta transformación, no le han quitado ahora sí que ni un pelo al gato de este Fobaproa. Mira, en este proyecto que se acaba de aprobar, en lo general, hay 54,200 millones de pesos, 54,200 millones de pesos destinados al Fobaproa. Y hemos escuchado voces de todo el mundo quejándose de que el Fobaproa viene desde Ernesto Zedillo. Hemos estado pagando año con año cantidades muy fuertes que podrían destinarse pues a muchas necesidades. El país tiene muchos rezagos sociales en todas las áreas. Entonces, el hecho de que se siga pagando después de 20 años a personas y personajes que hasta la fecha no sabemos quiénes son, ¿no? Pues sí me parece una cuestión que debería ya de corregirse. Morena tiene la mayoría, así como se votó, tenemos 272 diputados. No pasa, este es un tema que no pasa a la Cámara de Senadores, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y los diputados de Morena muy bien podrían ya haber cancelado el rubro de pago a la deuda del IPAP Fobaproa, que así es como se llama, los deudores de la banca de pesos. Es
para decirlo en comparación, es la mitad del presupuesto de Puebla. Así de ese volumen es lo que se les paga en una sola acción a los deudores de la banca. Y nunca hemos sabido quiénes son. Entonces yo lo que creo que todavía estamos a tiempo para exhortar a los diputados a que cancelen este rubro, ¿no? Y puede generar dos efectos. Uno, que quien recibía estos pagos, que no sabemos quiénes son, pues ya decidan que sí, que así va a ser, que ya se acabó, que ya cobraron durante 20 años y que bueno, ya no va a haber más. O segundo, inconformarse y decir, a ver, yo tengo el derecho de recibir por parte del erario un pago a la deuda que se reconoció allá por 1998, ¿no? Y tengo derecho y por lo tanto exijo que se me siga pagando. Eso nos obligaría a ampararse y a presentar una denuncia de no pago, ¿no? Pero nosotros como sociedad tendríamos una cosa muy buena, saber quiénes son, porque hasta la fecha no tenemos una lista de quiénes son esas personas a las que año con año se les trasladan recursos públicos para pagar sus deudas privadas, ¿no? Y sería muy bueno ahora que cancelando el FOBAPROA los obligáramos a que se ampararan, y en ese aspecto ya sabríamos pues, por lo menos quiénes son. A mí, yo creo que a ti y a mí y a todo mundo nos gustaría mucho saber quiénes son estos mexicanos que a lo largo de 20 años han recibido $1 billón. $1 billón es lo que suma lo que hemos pagado, $1 billón, ¿no? Es decir, hemos mantenido a un número muy pequeño de personas, ¿no? Que con eso vivirían, ya viven tranquilamente, sin trabajar, sin ninguna preocupación, simplemente porque en los años de Ernesto Zedillo se les reconoció sus deudas privadas como deudas públicas. Y se nos obligó a todos los mexicanos a pagarles esa deuda. Bueno, ya les dimos $1 billón en 20 años, yo creo que ya estuvo suave, que ya estuvo bien, y que si quieren que se les siga pagando, que se amparen, claro, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo para que los diputados de Morena, porque para eso es la mayoría, porque la mayoría no es para venir a hacer lo que hacía el PRI y el PAN, sino para qué quieres la mayoría. El PRI y el PAN, claro, con gusto les daban sus personajes, ¿no? Está bien, era un asunto de ellos, pero ahora la mayoría es distinta y esta mayoría ya debería de cancelar este saqueo, porque es realmente un saqueo. O sea, y según los que saben de este tema, dicen que vamos a seguir pagando, ¿no? Hasta el año 2070. No, hombre, qué bárbaro. Pues cuántas generaciones se van a beneficiar de ello. Digo, no porque tengan algo que ver, pero bueno, pues digo, yo sé que a lo mejor las próximas generaciones de esas familias no son culpables o responsables, pero de todas maneras se le está endosando una herencia que no se la ha ganado su familia. Así es. No, es inmoral, es una falta de ética, ¿no? Y yo creo que si el pueblo le dio la mayoría a Morena, pues una de las cosas que debe de corregir es justamente ese tema del FOBAPROA. Ya $0 al FOBAPROA, y si quieren dinero, pues que se pongan a trabajar, ¿no? Claro. Que se pongan a trabajar como cualquier persona. Muy bien. A ver, vamos al siguiente tema. Yo sé que son pocos minutos para el segundo bloque, pero bueno, empecemos con el asunto de la reforma electoral. A ver, yo quisiera empezar digamos que quiero empezar con la parte final que te quería preguntar, sobre todo porque es un sentir, yo digo, no general, pero sí de una gran parte de la gente que está en redes sociales, que platica, que lo escuchamos en medios y que, bueno, pues tiene derecho también, obviamente, a desconfiar de algunos puntos de la reforma electoral. Como tú decías, algunos puntos no se conocen, eso es muy cierto, pero también no ha habido quien logre explicar esas partes. Y voy a empezar por una parte que se ha mencionado mucho. A ver, se dice el asunto de los consejeros, no me acuerdo quién más, iban a ser elegidos, ¿cómo se llama? La elección de los consejeros. La elección de los consejeros, es decir, que todo mundo puede votar por ellos. A ver, el asunto es el siguiente. Se dice que eso va a lograr que el presidente López Obrador los tenga bajo su control, es decir, que los va a poner a su modo y que, pues, obviamente, ya estando ahí en los cargos, pues le van a tener que obedecer al presidente, digo, más o menos,
como ocurría en antaño con el viejo PRI. En ese sentido, sí me gustaría, si no ahorita, al ratito, que nos expliques esa parte, porque creo que sí es importante explicarla para que quede claro la parte de los consejeros, la parte de los magistrados también los van a poner, los consejeros electorales también, los magistrados, algo así. Sí, los magistrados del Tribunal Federal Electoral, también en la propuesta así lo plantea. Mira, así brevemente haciendo un recuento histórico. A ver. En México, hasta 1994, o sea, hace muy poquito, sí, las elecciones las organizaba el gobierno a través de una cosa que se llamó la Comisión Federal Electoral. Sí. El presidente de esa Comisión Federal Electoral era el secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, era el gobierno el que organizaba las elecciones y luego había una autocalificación en la Cámara de Diputados. Ahí se iba calificando el proceso, ¿no? Pero entonces, el asunto de que el gobierno organizara las elecciones, pues lo convirtió en juez y parte. Cuando el partido del gobierno iba a perder una elección cuando las organizaba el gobierno, pues nunca. Entonces, durante décadas, los años del PRI todopoderoso, que era el partido oficial, pues prácticamente nunca perdió nada, ningún distrito, ninguna gobernatura, nada, era en esta lógica. Hasta que ellos mismos empezaron a ceder, ¿no? Vino una fractura de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las últimas que dieron pie a pasar a un nuevo modelo? ¿Cuándo hace crisis el modelo del gobierno organizando las elecciones? Hace crisis en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari compite contra Cuauhtémoc Cárdenas y contra Manuel Cloutier por el PAN. En esa elección del 88, el responsable de organizar las elecciones se llamaba Manuel Bartlett Díaz. Él era el secretario de Gobernación. Y todos, bueno, no todos los que nos tocó vivir aquellos años, recordamos pues que se cayó el sistema, la famosa frase de se cayó el sistema. En la madrugada iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se cae el sistema y al otro día se anuncia que ganó Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, y se hace una rebambaramba, vienen grandes movilizaciones de protesta, hay un desconocimiento por parte de Cuauhtémoc Cárdenas a la usurpación de Carlos Salinas de Gortari, en fin, y hay una crisis política muy fuerte que se resuelve con el nacimiento del PRIAN. El PRIAN nació ahí, el PAN, que tenía de candidato a Manuel Cloutier, que también reclamaba fraude, o sea, Manuel Cloutier como candidato reclamaba fraude. La dirección del PAN de aquel momento, Luis H. Álvarez, exacto, y el jefe Diego Fernández, ¿no? Se reunieron con Carlos Salinas de Gortari y acordaron legitimar la elección de Salinas de Gortari y decir, pues no sabemos quién ganó, tampoco sabemos quién perdió, pero hay un reconocimiento directo a Salinas de Gortari y ahí nació el PRIAN, justamente en el 88. Como consecuencia de eso es que al año siguiente, en la elección de Baja California, sí. En ese tiempo todavía se llamaba Baja California Norte. Que ganó Ernesto Rufo del PAN, ¿no? Curiosamente gana Ernesto Rufo del PAN, que se conoció como las concertasesiones. Y así fueron varias, ¿no? Chihuahua, Guanajuato, varias. Entonces, ahí nació el PRIAN. Nació en una crisis política. El PAN fue la respuesta a la crisis del modelo electoral que hizo agua en 1988 y donde, repito, una figura central de este fraude, pues fue Manuel Bartlett Díaz. Luego en el 94, en la elección del 94, que es la última que organiza la Secretaría de Organización, la Secretaría de Gobernación, fue Emilio Chaufet, el secretario de Gobernación, el que le toca conducir ese proceso, donde queda Ernesto Zedillo, en segundo lugar quedó Diego Fernández de Ceballos, y en tercero, Cuauhtémoc Cárdenas en su segunda participación como candidato presidencial. Pero ya el modelo estaba tocado de base, o sea, el modelo quedó reventado desde el 88. Entonces, a partir del 94 se da una discusión para trasladar esa función de organizar las elecciones
a un ente ciudadano, a un ente civil, que el gobierno ya no organizara las elecciones. Y entonces es cuando nace el IFE, el Instituto Federal Electoral. Hay un acuerdo político para integrar con personajes de la política, todos con filiación partidaria, o sea, ahí esto no hay árbitros puros que no tengan una... No, y además es normal, era el arranque. Que no tengan una postura ideológica o que no tengan una postura política. A ver, aguántame tantito, me tengo que ir a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. MX.tv. Estamos en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Nos estaba platicando un poco de el contexto importante de cómo inicia el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, por supuesto, cuando lo manejaba el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Mencionó algunos personajes como Manuel Bartlett, que por cierto ya está en Morena, Emilio Choifet también, que fue el último personaje de la política que estuvo ahí, cómo se formó el IFE con personajes obviamente políticos, mencionaba bastante bien, muy acertado Agustín en cuanto no eran ciudadanos 100% puros, tenían que ser obviamente de la política, porque decíamos, ese era el arranque de este instituto. Adelante, Agustín. Sí, comentaba que el primer IFE se integra con gente que tiene un reconocimiento, una aceptación en general por todos como gente honorable en ese momento. Entonces, el presidente era José Woldenberg, ¿no? Que 7 años atrás, José Woldenberg firmó el documento que convocó a la creación del PRD. Él fue perredista de origen, o sea, de los fundadores del PRD fue José Woldenberg, ¿no? Estuvieron ahí pues, su grupo varios años y luego ya renunció al PRD y termina en el 95 como presidente del IFE. En ese primer IFE también encontramos personajes como Santiago Krill, que ahora es diputado federal por el PAN y ha sido un destacado panista, fue hasta candidato por el PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hace algunos años. En ese mismo primer IFE estuvo José Agustín Ortiz Pinchetti, ¿no? Que después, con los años, fue el secretario de gobierno en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en aquel momento, y ahora mismo es el fiscal electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pero tenía una filia política. Ahí mismo estuvo Jaime Cárdenas Gracia, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que ha sido diputado por el PT, un hombre de izquierda, en fin, o sea, no eran impolutos, eran gente honorable, digamos. Claro, ese primer IFE que logró generar pues un consenso de respaldo a ese tránsito de que el gobierno organizaba las elecciones a un órgano ciudadano. Ese primer paso me parece que se cubrió satisfactoriamente, o sea, no fue sencillo, porque el PRI estaba acostumbrado a hacer y deshacer desde el gobierno los procesos electorales, a utilizar los recursos públicos a favor de sus candidatos, en fin, toda una historia que ya también es importante recordarla, pero que lo que hay que resaltar de ese primer IFE es que es el tránsito de pasar de un modelo centralizado por el gobierno a otro modelo ciudadano.
y creo que calificó bien, sacó adelante las elecciones, y ese INE, ese IFE, es el que va a organizar la elección del 2000, donde gana el PAN la presidencia de la República con Vicente Fox, ¿no? Entonces, es ahí donde calificas la calidad del órgano, que de pronto, si lo hubiera organizado la Secretaría de Gobernación, como se hacía antes, pues seguramente Vicente Fox no hubiera ganado o no lo hubieran reconocido. Sí, hubiera ganado la Bastida. ¿No? Se hubiera ganado la Bastida. Pero el hecho es que ya lo organiza el IFE y eso lo califica muy bien. O sea, hay una buena memoria, de un buen recuerdo de lo que fue ese primer IFE. Y viene después, pues ya el segundo IFE, ¿no? Que va a organizar la elección del 2006, la organización presidencial del 2006. Y ahí para ese segundo IFE, pues ya vienen los acuerdos del PRI y del PAN. Ya había nacido el PRIAN. Y Vicente Fox es parte también de esos acuerdos del PRIAN y se reparten el IFE. Ya lo que hacen para el segundo IFE es, ya no cuidan la calidad de las personas que integran el Consejo General, sino hay un reparto vil de los consejeros, ¿no? O sea. Los consejeros, ¿no? Entonces, tal partido le tocan tantos, a este otro partido le tocan tantos, y necesitamos uno ahí para legitimar. Y entonces ponen a Luis Carlos Ugalde al frente del INE para la elección del 2006. Y ya vimos lo que pasó en el 2006. O sea, el fraude electoral del 2006 fue avalado por el INE, por Luis Carlos Ugalde y esos consejeros. Y el descrédito empezó ahí, de ese órgano ciudadano, haciendo todo un proceso de desacreditación permanente. Luego vino el IFE para la elección del 2012, con Leonardo Valdés al frente, en la elección de Enrique Peña Nieto, y lo mismo, Leonardo Valdés lo propone el PRI al frente, ¿no? Y cumple su tarea de que gane el PRI, ¿no? Y vamos a la elección del 2018 con una reforma en el 2014 que modifica al IFE y crea al INE, ¿no? Es un acuerdo del PRIAN, o sea, ahora que están defendamos al INE, no, perdón, pero ustedes ya hicieron una modificación del IFE al INE, ¿no? Y por cierto, pasó de noche, ¿no? Muy pocos de repente, ¿qué hubo? ¿Cómo que cambió de nombre, no? Bueno, no solamente cambió de nombre, mira, el IFE, hubo cosas sustanciales que cambiaron en aquella reforma, entre ellas, por ejemplo, que los organismos electorales estatales los designaban los congresos estatales, ¿no? El PAN decía, no, es que los gobernadores meten la mano en esas designaciones y hacen órganos electorales estatales a modo de los gobernadores, hay que quitárselos. Y entonces crean los soples, y los soples son organismos que sus servidores, sus funcionarios, son designados por el Consejo General del INE, ya es un solo órgano. Entonces desaparecen los órganos estatales nombrados por los congresos estatales, y aparecen estos que son dependencias del INE. Los soples en realidad son parte del INE, no son órganos autónomos, distintos, diferenciados, no, es una oficina del INE en el Estado. Entonces, el INE tiene dos oficinas, tiene lo que es su representación en las juntas locales del INE, que se conocen, en cada distrito federal hay un INE, y además tiene otra oficina para atender las elecciones locales, que son los soples, ¿no? Esa es la reforma del 2014, y es un acuerdo del PRIAN, ¿no? Y se reparten también los cargos. Lorenzo Córdoba es propuesto en el 2014 por el PAN, ¿no? Obedece al PAN, eso es filopanista. Y ponen a Baños por parte del PRI, o sea, se reparten las carteras, los asientos del Consejo General con los 11 consejeros, ¿no? Y la función de ese consejo era organizar la elección del 18 y que no ganara López Obrador. Para eso, como fue el de Carlos Ugalde, que ganara Calderón, el de Leonardo Valdés, que ganara Peña Nieto. En el caso de Lorenzo Córdoba, era organizar la elección, pero hacer todo lo posible para que no ganara López Obrador. ¿Qué pasó en el 18? Pues que les cayó encima al pueblo, ¿no? 30 millones de votos hizo imposible que pudieran pensar siquiera que eso pudiera ser un fraude. O sea, ¿cómo
cómo modificar la voluntad popular de tantos millones de mexicanos. Era imposible, ¿no? Entonces, quien derrota el fraude del 18, que sí había intención de hacerlo, es el pueblo, con este universo 2. Y pues se quedan así, o sea, Lorenzo, y entonces se empiezan a militar contra la 4T. A partir de ese momento, lo que tú tienes es que una buena parte de los consejeros electorales, particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son árbitros electorales, se meten al ring y polemizan y son parte del debate público, ¿no? Cuando no es su papel ese, ¿no? Y además, pues, una postura muy clara en contra de la 4T. Está bien. Si ellos quieren ejercer eso, es muy simple, que renuncien al cargo y como se cualquier metan un otro partido, ciudadano, cualquier otro militante, se metan un partido y vamos al debate. Pero tú no puedes estar debatiendo con los consejeros electorales, con el presidente del INE, no es correcto esa parte. Y entonces, quien ha desvirtuado el rol del INE han sido los propios consejeros, porque no pudieron con la misión que los habían encargado. O sea, cuando los nombraron a ellos en el 2014, era para evitar que ganara la 4T. No pudieron con ese paquete, y bueno, pues ahora dan patadas de ahogado. Viene la propuesta que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora en el 2022, de cara al proceso electoral del 2024. Ajá. Yo creo que es una propuesta que todavía llega a tiempo. A mí me hubiera gustado que llegara en el primer trienio, así fueron siempre, o sea, porque le das tiempo para madurar todos los ajustes que se vayan a hacer. En la elección intermedia, la del 2014, tuvo la elección intermedia del 2015 y luego la del 18. Y así fueron todas las demás reformas y nombramientos, que tienen una etapa de maduración. En este caso, se presenta en el 2022 y la elección es en el 24. Entonces, no va a haber tiempo para ver cuáles son sus efectos, sino nos vamos a ir directamente al 2024 de aprobarse esta iniciativa. Tiene muchos temas, ¿no? Es una reforma de cambio del régimen político. Cuando el presidente López Obrador repite que la elección del 18 no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen político, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y en qué consiste ese cambio de régimen político? Pues en esta reforma. Esta justamente es la reforma que dibuja un nuevo régimen político. Tiene un primer apartado que es el más polémico, que es esto del INE, el cambio del INE por el INEC. No es que desaparezca el INE sigue estando ahí en Periférico y Tlalpan, ahí va a seguir, ¿no? El 99% de sus trabajadores siguen ahí, siguen actuando, siguen para lo mismo, y lo único que se plantea modificar es la cabeza de ese INE, que son los consejeros electorales. Entonces, es reducir de 11 a 7, lo cual pues es razonable. La verdad es que ya el Instituto Electoral está muy profesionalizado, o sea, trabaja en automático, ya saben lo que hay que hacer, o sea, los técnicos son técnicos muy calificados, los técnicos electorales, o sea, no está en crisis. El que cambies tú de 11 a 7, no pasa absolutamente nada, o sea, en el profesionalismo de la institución. Pero estos son la cabeza, son la cara pública del instituto. Entonces, reducirlos de 11 a 7 no afecta nada la vida sustantiva del órgano en sus funciones, en sus comisiones. Segundo, ahí es donde viene la diferencia. A ver, aguántame, me voy a la última pausa y arrancamos con este punto. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. MX.tv.
estamos de regreso en la última parte de Si yo fuera servidor público, platicando con Agustín Guerrero. Nos va a dar algunos detalles importantes en estos 12 minutos aproximadamente que tenemos de este último bloque. A ver, Agustín, perdóname, te interrumpí cuando ya estabas platicando ya algunos puntos importantes de esta reforma electoral. A ver, esta reforma, ¿qué cambia? Cambia el método de elección de los consejeros, ¿no? Ajá. Cambia el número y cambia el método. Hasta ahora, lo decíamos hace rato, el método de designación de los consejeros ha sido un reparto de los partidos políticos, particularmente del PRI y del PAN. Podemos revisar cada uno de los consejos, los integrantes de los consejeros, y todos o son del PRI o son del PAN. El PRD ha metido a veces por ahí alguno que otro cuando era oposición, y ahora que es el cabuz del PAN, pues es lo mismo. O sea, que el PRD proponga uno es como si lo propusiera el PAN, pues no hay diferencia, ¿no? Entonces, ese método de reparto de cuotas es lo que se está planteando terminar, y para eso lo que se propone es que sean los ciudadanos los que elijan a los 7 integrantes del Consejo General del INE y a los integrantes también del Tribunal, de los magistrados del Tribunal Electoral Federal. ¿Bajo qué procedimiento? Bajo una propuesta, un universo de propuestas que presenten los poderes de la República, que el Congreso, los diputados y los senadores, presenten 20 propuestas que tienen que ser aprobados por 2/3 partes. Como están las cosas ahorita en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, Morena no tiene 2/3 partes en estos órganos. Ajá. Va a tener que acordar con el PRI o con el PAN o con el PRD para presentar 20 propuestas, ¿no? Y lo mismo en el Senado. Luego, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, presentaría otras 20 propuestas. Y nadie puede afirmar en este día que la Suprema Corte de Justicia es un órgano disciplinado a Andrés Manuel López Obrador, que son empleados de Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay gente que pueda simpatizar con él, pero la mayoría en el órgano, y lo hemos visto en muchas votaciones, o sea, 8, 9 magistrados votan en contra de las propuestas de Andrés Manuel. Sacamos, por ejemplo, la constitucionalidad de las reformas a la ley de la Guardia Nacional con 4 votos, no con 11 votos, no con 5 votos, con 4 votos, que es lo mínimo que te pide para declararlo como constitucional. Pero hubo 7 votos en contra, ¿no? Entonces, el Poder Judicial tiene que, en esta propuesta, presenta 20 propuestas, ¿no?, para ser votados. Y luego el presidente, pues, va a presentar otras 20 propuestas, 60, ¿no? Así viene la propuesta 60, y se tiene que hacer una elección universal, directa y secreta para que sean los ciudadanos quienes decidan de esa lista de 60 quiénes son los 7 personajes que integrarían estos órganos, 4 mujeres y 3 hombres. Ahora, con la paridad sustantiva de género, igualdad sustantiva, serían 4 mujeres y 3 hombres que integrarían estos órganos por voto universal. Y ahí es donde viene la polémica. Oye, pero es que se van a ganar todos los obradoristas. Y no, espérense, o sea, depende quién proponga para empezar. O sea, aquí ya expliqué cómo está la correlación de fuerzas, ¿no? Sí. Y tú, por lo menos, quitando los 20 del presidente, que además tampoco va a poner a 20 morenistas, sería, ridículo, no va a poner a 20 consejeros nacionales de Morena ahí. Van a tener que ser gente, pues, con un prestigio, con una trayectoria. De eso se trata, de darle altura, de darle autonomía. Entonces, ¿qué dice la oposición? No, se quieren agandallar el INE, lo quieren desaparecer y quieren tener un órgano a modo que esté a la disposición del presidente. No, totalmente falso. Es lo que yo he explicado ahorita, y más bien es una protesta porque es la pérdida del control de las elecciones, de ellos, no del presidente, de ellos. Ellos han sido los grandes beneficiarios. Ellos pusieron a Luis Carlos Ugalde, ellos pusieron a Leonardo Valdés, ellos pusieron a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, y ahora, bueno, será el pueblo el que decida, y eso es lo que no les gusta, ¿no? Han llamado a una movilización este domingo, va a haber una marcha en muchos lugares del país. Hasta el momento están siendo 12, ¿no? 12 estados apenas, ¿eh? Mira, eso es derecho constitucional, no hay mayor problema. En una democracia es
Si algo no te gusta, tú tienes derecho a salir a manifestarte y la autoridad tiene la obligación de respetarte. Entonces, yo creo que no espanta a nadie. Nosotros lo hicimos cuando fuimos oposición. Ándale, sí, sí, ¿no? sí. Y muchas veces pues no les gustaba a quien gobernaba, muchas veces nos reprimieron, pero aguantamos y ejercíamos nuestro derecho constitucional a la libre manifestación de las ideas. Entonces, si ellos, por las razones que tengan, si quieren manifestar, adelante. Yo digo, creo que hay que respetarles ese derecho, ¿no? Pero sí hay que dejar muy claro el debate. Mienten cuando dicen que lo que quiere el presidente es desaparecer el INE y apropiarse del órgano electoral. Eso es totalmente falso. Ni desaparece el INE, se transforma en el INEC. O sea, es el mismo INE más la organización de consultas. Puntos, exactamente eso, ¿no? Y se reduce estas dos cosas. Sí, se plantea también pues que haya una reducción sustantiva en términos de los costos administrativos del órgano, ¿no? También se propone en esta parte de la austeridad la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos solamente a tiempos de campaña. Cuando haya campaña, entonces habrá erario público para apoyar a los partidos, a sus candidatos, ¿no? Pero en el resto del tiempo son los militantes, son los afiliados de cada partido los que tienen que sostener a sus dirigentes, sostener su estructura, sostener su partido, ¿no? Ya no con recursos públicos, sino con lo que cada quien aporte a su partido. Entonces, ese es un tema polémico. Ahí, por ejemplo, nadie lo está discutiendo, pero es un tema polémico. ¿Hasta dónde es correcto llegar a ese punto, ¿no? De decir, a ver, ya se acabó la prerrogativa pública, ¿no? Y que vivan de sus cuotas. Porque puede darse mucho la tentación a que otros poderes económicos, legales e ilegales, pues quieran meterse a la vida interna de los partidos, es decir, a ver, pues yo lo financio, ¿no? Sí, sí, sí. Puede haber mucha esa tentación, entonces tomar medidas para eso, pero es otro tema. Y luego lo del régimen político, bueno, ya habíamos comentado la desaparición de los OPLES en los estados, son órganos que pues funcionan 6 meses, lo que es una elección local, pasa la elección local y ya, hasta dentro de 3 años se vuelven a activar, pero nosotros les estamos pagando año con año. Y como dicen, nada de muertito mientras pues, reciben su billete, ¿no? Sí, ¿no? Pero pues son sueldos fuertes, ¿no? Es en todo el país. Eso significan 5,000 millones de pesos. Wow. Anualmente, el mantener un órgano que durante un año no hace absolutamente nada, porque no hay elecciones, otro año tampoco hace nada, y hasta el tercer año se activa, ¿no? Ponle tú que todo el año, ya no, pero les pagamos 3 años y trabajan 1. Entonces, ¿qué está proponiéndose? Desaparecerlos y que esa función la haga el INE, que de por sí la hace. O sea, el INE organiza las casillas, pone los funcionarios, no los ponen los OPRES, son del INE, y lo único que tienes que hacer es, en lugar de darle 3 boletas al ciudadano, el INE le va a dar las 6, las 3 federales y las 3 locales. Entonces, no tiene mayor problema. Eso es lo mismo que los tribunales estatales. Los tribunales estatales, todos los litigios electorales terminan en el Tribunal Federal, todos. Si te da a ti la razón un tribunal local, tu adversario va a ir a apelar al Tribunal Federal, ¿no? Y si no te la da, también tú vas a ir al Tribunal Federal. Entonces, es como una estación de paso en los tribunales locales, nunca son sentencias definitivas. Entonces, tú los puedes quitar y no pasa, para efectos de la legalidad electoral, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y luego tenemos el régimen político, que a ese sí nadie le ha puesto atención, y es una reforma de fondo. En primer lugar, todos los cargos que se elijan en México van a ser por representación proporcional. Ya no hay distritos electorales, no habría distritos electorales, ni federales, ni locales, ¿no? Y los cabildos serían todos también por representación proporcional. O sea, toda la elección. Dice el presidente, van a desaparecer los plurinominales. Vamos, de 500 diputados van a quedar 300 y ya no va a haber plurinominales. No, es al revés. De 500 van a quedar 300, de 128 senadores van a quedar 96 senadores, pero todos electos por representación proporcional. O sea, todos van a ser pluris, ¿no? Porque se acaba son los de mayoría relativa.
que hacerle esta posición al presidente, pero el número es correcto. Y en el caso de los CAL, y luego por representación proporcional al síndico y a los regidores. Entonces, te doy un dato que puede tener, pues que debería ser parte del debate público más intenso. Dice la iniciativa que aquellos municipios que tengan hasta 60, ¿Me fuiste, Agustín? por lo menos 2,300, el 85%, tienen menos de 60,000 habitantes, ¿no? Y esos municipios van a tener un presidente municipal que puede ser de un partido, un síndico del segundo lugar y un regidor del tercer lugar. ¿Y sabes quién va a gobernar eso? Nadie. Es muy difícil para un presidente municipal tener un síndico de un partido distinto y un regidor de un partido distinto, y ya puede generar una ingobernabilidad muy grande, pero eso está en la iniciativa. Y hasta ahorita nadie ha hecho una reflexión sobre ese punto. La iniciativa establece que los municipios que tienen hasta 100,000 habitantes pueden tener 3 regidores, hasta 500,000 de habitantes pueden tener 5 regidores, y aquellos municipios de más de 1,000,000 de habitantes pueden tener 9 regidores, ¿no? Pero son pocos municipios con más de 1,000,000 de habitantes. Muy bien. Nos quedan 2 minutos, Agustín, de programa. Muy bien. Entonces, cerramos con esta parte. Es una reforma trascendente, esta reforma electoral. Se ha anunciado que en diciembre se estará discutiendo en la Cámara de Diputados, pero yo creo que se debe de abrir más foros, dejar de lado la descalificación, de nada. Es importante, sí. Defiendo al INE, ¿no? Está bien, pero dame qué argumentos tienes para todos estos temas que están en la mesa y que son producto de reflexiones y que incluso dentro del propio Morena pues generan también opinión diversa, o sea, no es monolítico el punto. Cierras filas en el tema de lo del INE, evidentemente, y se polariza ahí, pero todo lo demás es una reforma que va a cambiar el régimen político de México, y nadie está poniendo atención a eso. Estamos focalizados en el árbitro, pero el régimen que se está diseñando abajo, la integración de los poderes, del poder legislativo, de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, de los congresos estatales y de los gobiernos municipales, es un cambio de 180 grados que nadie lo está reflexionando. Entonces, yo invito a eso, a que abramos un periodo de reflexión, de debate franco, abierto, bien informado, para que esta reforma, en el caso de que se apruebe, pues sea efectivamente para beneficio de nuestro país. Muy bien. Agustín, como siempre, muchísimas gracias por tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Oye, y como lo hicimos ahí con Edgar Mendieta, regálame 5 minutos para hablar, nada más de 5 minutos para hablar de un tema. Ahorita te digo de qué tema, pero es muy rapidito porque siempre es importante como que hacer algunas precisiones con la gente. Pero mientras, pues despedimos este espacio y nos vemos dentro de un mes, Agustín. Nos vemos. Gracias, Miguel, estamos en contacto. Ándale. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv